Para terminar aquí esta última sesión de liderazgo, la Biblia nos enseña claramente, ¿verdad?, que el cuadro de la iglesia antes de que Cristo regrese es de apostasía. Cuando hablamos de avivamiento, en la Biblia no hay tal cosa como México para Cristo, América para Cristo, El Salvador para Cristo. Va a haber, antes que venga Cristo, pequeños grupos de avivamiento, como los habita en España, en el África, en México, en Argentina, etcétera, etcétera. Pero eso de que una nación entera se vuelva al Señor hasta que Él regrese. Entonces, en todos lados va a haber avivamiento. Me imagino que ustedes aquí pertenecen a este grupo de remanente, si no estuvieran aquí pagando el precio de estar aquí escuchando la palabra de Dios, porque Dios lo está preparando. Pero esta apostasía que se viene a la iglesia va a comenzar con los líderes. Y por eso es tan importante que nos mantengamos alertas. De ahí todas las palabras de exhortación que están ustedes recibiendo en estas conferencias. Quiero hablarles para terminar, ¿verdad?, de qué forma esta apostasía se va a manifestar en algunos puntos importantes que los que quiero terminar en el liderazgo espiritual. En primer lugar, esta apostasía dentro del liderazgo se va a manifestar en el carácter. Si quieren apuntar, en el carácter. ¿De qué le estoy hablando? Es muy importante que nosotros, los líderes espirituales y los pastores, sepamos que a Dios no le interesa tanto lo que hacemos, sino lo que somos. ¿De acuerdo? Es mucho más importante lo que eres que lo que haces. En el mensaje a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, Cristo comienza diciéndoles: reconozco tu arduo trabajo, tu paciencia, que eres celoso de la doctrina, que has juzgado a los que no son apóstoles y los has encontrado mentirosos, etcétera, etcétera. Y después de tanta alabanza que Dios les da y tanto reconocimiento, pero tengo algo contra ustedes. Y eso que Cristo tenía contra esta iglesia hacía que todas las obras que hubieran hecho no fueran tomadas en cuenta. Y lo más importante que Cristo les dice es que habían perdido su primer amor. En otras palabras, hermanos, cuando lleguemos al cielo, Dios no me va a preguntar cuántas campañas tuve o cuántas almas ganamos, cuántas iglesias, a cuántas iglesias les dimos cobertura, cuántas denominaciones fundamos, cuántos asilos para ancianos u orfanatorios levantamos y edificamos. Cuando lleguemos al cielo, la pregunta que Dios nos va a hacer a cada uno de nosotros es la siguiente: ¿cuánto te pareces a Jesús? Dice en Romanos 8:29 que Él está formando la imagen del Hijo dentro de nosotros, conformados a la imagen de Cristo. El propósito de Dios para todos nosotros es hacernos Cristos pequeños. La palabra cristiano, ¿qué significa? Cristos, ungido, anos, pequeño. Pequeños, ungidos. Entonces Dios está haciendo que nosotros reproduzcamos el carácter de Jesús. Y una de las cosas más lamentables que existen dentro del liderazgo espiritual es esa falta de carácter. Ahora que estoy viviendo yo aquí en Estados Unidos, me han invitado, he tenido el privilegio de estar en 2 congresos, ya este es el segundo aquí en Ontario. Acabo de llegar uno de San Diego. Estuve en con el hermano Fermín García y Enrique Bremer, y estuve otro en Dallas con todas las alianzas del Metroplex de Dallas. Y lo que he visto en muchos pastores aquí en Estados Unidos es esa falta de carácter principalmente. En otras palabras, decimos la reunión comienza a las 9 y llegan a las 9:10. La iglesia, el servicio del domingo comienza a las 10:30 y como la gente no llegó, vamos a comenzar a darle 10 minutos más, comenzamos al 20 para las 11. Esto no puede ser en la iglesia. Si tú dices a las 10:30 y hay una persona sentada en tu iglesia, comienza a las 10:30. Y educa a la gente y enséñale a la gente que eres un hombre de carácter, que eres puntual. Y tú no vas a tener tu puntualidad de acuerdo a lo que la gente te demande, porque te conviertes en, como los políticos, en populista.
O sea, lo que la gente te pide es lo que te hace. Llegaron a las 10 para las 11, a las 10 para las 11 comienza el servicio. No, señor, aquí está muy claro y todos lo saben que comienza a las 10:30. Y a las 10:30 tú eres el primero en darle la bienvenida a una persona que está sentada ahí en la silla. Para que cuando lleguen sepan que no estás jugando, que es a las 9:30. Cuando tenemos aquí reuniones también, decimos vamos a comenzar a las 9, no a las 9:05, no a las 9:03, es a las 9. Y esa puntualidad es uno de los defectos más grandes que tenemos los latinos. Siempre llegamos tarde a todos lados. Siempre somos impuntuales. A los estudios bíblicos, a la iglesia, llegamos al 10 para las 11, otros nomás llegan al mensaje, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos ser así, tenemos que ser puntuales. Otra cosa dentro del carácter es que necesitamos una vida de disciplina personal para poder ser estudiantes de la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad en la vida cristiana? Ya lo dijo el pastor Olivares, nuestra prioridad es la palabra y la oración. ¿Qué necesito para poder ser un hombre de Dios? Darle la prioridad a la oración y a la palabra en la mañana. ¿Por qué en la mañana? Bueno, dice en Marcos 1:35 que siendo aún muy oscuro, el Hijo de Dios, que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, se retiraba a un lugar desierto y allí oraba. Si Jesús escogió el primer tiempo de la mañana, la madrugada, para poder tener tiempo de estar con el Padre y después sanar, echar demonios, consolar y dar consejería, es porque es en la mañana que Dios ha diseñado que le pertenece en nuestro diezmo de tiempo. Si ustedes leen la vida de David, Salmo 5 en adelante, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es siempre Moisés, Josué, todos los grandes hombres de Dios, era en la mañana cuando buscaban a Dios. Y si tú no tienes tiempo en la mañana más que para Jesucito mío, mi dulce compañero, nos amparan, y saca la estampita de Juan Diego también, hasta te eches la bendición ahí, con las estampitas, y te lees un devocional ahí de 5 o 10 minutos y te vas al trabajo y atiendes, comienzas sin que te des cuenta a enfriarte. ¿Saben ustedes cuál fue el primer problema de la iglesia en el libro de los Hechos? Hechos capítulo 6. Un problema de prioridades. Las viudas de los hebreos y los judíos necesitaban que las atendieran y los apóstoles consideraron que no era justo que ellos entregaran a esos menesteres. Y dijeron, fuimos llamados a vivir de rodillas y estar en la palabra de Dios. Yo les digo a mis pastores en México, si ustedes no tienen ya una vida disciplinada de darle a Dios 2 o 3 horas mínimo en la mañana, de orar, llevas a los niños a la escuela, regresas a tu casa, te vas a tu oficina y estar 2 o 3 horas, que con la concordancia, que estas raíces hebreas, que estas griegas, que este libro, y paso 2 o 3 horas estudiando la Biblia, estudiando libros, haciendo comentarios, buscando en el internet cosas importantes. Si no le dedico el mayor tiempo de mi vida al estudio de la palabra, vamos a ser pastores mediocres. Que le vamos a dar a la gente un mensaje que preparé el sábado en la tarde a las carreras, o compré un libro de cómo hacer sermones, me fusilé ese sermón y eso es lo que les comparto a la gente. Y la gente va a comenzar a darse cuenta que tu alimento no es fresco. Necesitamos tener disciplina para poder tener devocionales. Disciplina para comenzar con puntualidad las cosas que nosotros tenemos. Necesitamos, en tercer lugar, dentro del carácter, ser responsables. ¿Qué significa responsables? Dignos de cumplir la tarea. Es lo que significa en el griego. Yo tengo un negocio y agarro a Pancho para que me dirija mi negocio. Pancho, me voy 3 meses a Europa. Quiero que cuando regrese pagues la nómina, pagues esto, pagues aquello, te encargues de la entrada, la seguridad de la fábrica, etcétera, etcétera. Y cuando yo regreso, me encuentro que Pancho no cumplió con las responsabilidades que yo le otorgué y le conferí. ¿Qué hago con Pancho? ¿Sabes una cosa? Que te haces a un lado, voy a buscar una persona en quien confiar. La palabra responsabilidad es la persona en quien confías. Dios nos ha dado a nosotros, los pastores, la responsabilidad, ya lo vimos, de alimentar primero a nuestra esposa. Es mi primera oveja.
de tener una relación con ella, de ser caballero con ella, de vivir en santidad con ella, etcétera, etcétera, de alimentar a mi iglesia, de alimentar la casa de Dios. Y si Dios ve que yo estoy alimentando a mi iglesia y mi iglesia está creciendo y estoy obedeciendo a Dios, Dios me da más. Es un principio inequívoco e inevitable en el reino de Dios. Al que no tiene, aún lo que no tiene se le será quitado. Y al que tiene, se le dará aún más de lo que tiene. En segundo lugar, necesitamos un corazón quebrantado. Dice en el Salmo 34:18, el corazón contrito y humillado, tú, Señor, lo ves. Hermanos amados, un corazón quebrantado. ¿Qué quiero decirles con esto? Todos nosotros, los pastores, vamos a sufrir traiciones, desilusiones, chismes, calumnias, rumores que tienen el propósito de quebrantarnos. Tienen el propósito de hacernos así, como pulgas, donde nos damos cuenta que no es cierto lo que están diciendo de mí. Sin embargo, Padre, te alabo y yo sigo, y yo sigo, y yo sigo. Y vienen las flechas, y vienen las lanzas, y vienen las cachetadas, y si Dios ve que no me amargo, entro a Canaán. El veneno más grande de un pastor es que las circunstancias adversas que él ha atravesado amarguen su carácter. Quedas automáticamente descalificado. Y ahí tenemos un grandísimo ejemplo en la Biblia a José. Rechazado por su familia, vendido en un país lejano, metido a la cárcel por serle fiel a Dios en su pureza sexual. Y después de todas estas cosas, él en la cárcel pudo haber dicho, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué soy cristiano? En un país lejano, sin una cultura, sin hablar el idioma, y estoy sufriendo, etcétera, etcétera. Y cuando Dios vio que ya José estaba así, y Dios le ponía más y más presión y más presión, hasta que lo hizo como Dios quiso, entonces ahí Dios volcó su poder en él, lo sacó del pozo de la desesperación, lo sacó de la cárcel y lo puso en el nivel de gobierno. Dios quiere que nosotros lleguemos a gobernar. Para eso nos está preparando Dios, para gobernar aquí y en la otra vida. Porque en la otra vida dice en Apocalipsis 20, y vi tronos y los que fueron dignos de sentarse en ellos. O sea, no todos los cristianos vamos a gobernar en la otra vida, sino los que en esta vida aprendieron primero a gobernarse a sí mismos y a gobernar a los demás. Entonces es importante que nosotros entendamos que la amargura nos descalifica. Dice Hebreos 12:15 que la persona amargada deja de alcanzar la gracia de Dios. Además, las personas amargadas contaminan a todos los que se acercan con ellos. ¿Y cuál es el síntoma o la característica de una persona amargada para que la detectas? Son las personas que todo absolutamente lo critican. Llovió, está lloviendo. Hay sol porque hace sol. Nunca están contentos con nada, nunca están satisfechos con nada, siempre están queje y queje y queje, y hable y hable y hable y hable. Y cuando nosotros estamos amargados, comenzamos a alejarnos de Dios. José, al final de su vida, en Génesis 50, cuando volteó para atrás y entendió que todo el curso de su vida, ser vendido, rechazado, calumniado, traicionado, formaba parte de su entrenamiento para que él pudiera convertirse en el puente para atraer a su familia e introducirla en Egipto cuando había mucha falta de comida. Dijo lo siguiente: lo que ustedes buscaron para mí, para el mal, Dios lo convirtió para el bien. Yo le contaba el otro día a un hermano, de mí no se imaginan lo que ha hablado la gente. Gracias a Dios que lo único que me falta es que me digan que pertenezco al club de Juan Gabriel. Ya no nos falta eso, ¿verdad? Que me digan que cuando camino se me cae el billete. Han dicho que me he casado 3 veces, que 4 veces. Bueno, han dicho, pero y deshecho.
Y durante años así fueron lanzas y lanzas y yo tuve que aguantar y aguantar y reírme, ¿verdad? Y dar, ¿por qué? Porque Dios me indica. Finalmente, ¿quién es el que nos sostiene? Dios, no los hombres. Dice la Biblia, dichosos cuando te calumnien, ¿no dice eso? Mateo 5, cuando mientan contra tu vida diciendo todo lo que dicen, dichoso seas. No te agüites ni te amedrentes, al contrario, gózate. Alégrate porque es un síntoma, es una evidencia que estás lleno del Espíritu Santo. Y el diablo va a hacer guerra contra aquellos, ¿verdad?, que levantan las armas contra el infierno. Entonces tenemos que entender esto, que las circunstancias adversas sirven para nuestro quebrantamiento. Yo después de todas esas cosas que pasé, el primer grupo de pastores me traicionaron, les entregué la iglesia, y dije, ¿saben qué? Llévensela toda allá en los 89, 90, que tuve la primera traición de 6 discípulos que preparé. Ahí tienen la iglesia. A los 15 días, el que dirigió la rebelión se fue a una barranca. Se quedó paralítico para toda su vida y a los 4 años se murió. Y los otros 2 que lo siguieron acabaron mal y se dividieron entre ellos. Tuve que levantar otro nuevo grupo de líderes, pero en medio de todas estas circunstancias, Dios me salvó porque los perdoné, porque los amé y los sigo amando y no me amargué. Se los digo con todo mi corazón. En tercer lugar, la apostasía viene también cuando no hay amor sincero por las ovejas y te conviertes en un profesional del ministerio. En Juan 10, 12 al 13, Cristo habló de los pastores asalariados. ¿Qué quiero decirles? Hay pastores que se acostumbran al sueldo y realmente en su corazón no es cierto que tienen amor por las ovejas. Yo mientras más viajo, más descubro menos pastores que aman sinceramente a sus ovejas, que verdaderamente velan por ellas, que oran por ellas, que cuando hay un problema, si es necesario, van a su casa con ellas a orar. Juan 10 del 12 al 13, cada vez hay más pastores que se convierten en profesionales, donde lo que estás haciendo lo haces por un salario y no porque ames a tus ovejas. En cuarto lugar, pastores sin sana doctrina. Ya Chuy había mencionado bastante acerca de lo importante que es la doctrina. La palabra doctrina, didaskalos en el griego, simplemente significa enseñanza. Le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:3, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios como un varón aprobado, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y lo que se mencionaba hace rato es verdad. Ahora los pastores dicen, no hablemos de doctrina porque causa división. ¿Cómo que causa división? ¿De qué estás hablando? Yo entiendo que si nos juntamos a una alianza de pastores nazarenos, pentecostales, bautistas, presbiterianos, no me voy a levantar ahí y decirles, si pierde la salvación. Pues no, si pierde la salvación. Yo no creo en las lenguas. Cuando estemos con pastores de diferentes denominaciones, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la campaña que vamos a hacer, nos repartimos el fruto y cada quien le enseña a sus ovejas lo que tiene convencimiento en su mente. Pero cuando nosotros hablamos de doctrina, de la enseñanza pura de la palabra de Dios, esto no es negociable. No es negociable la sangre en la cruz, no es negociable la gracia, no es negociable la resurrección, no es negociable el juicio venidero ni el infierno. ¿Qué crees en lenguas? Que no crees en lenguas. ¿Qué crees que los cristianos tienen demonios? Que no crees que tienen los cristianos demonios. ¿Qué crees que se caen al suelo? Otros que creen que no caen al suelo. Unos que fue el diablo, otros que no fue el diablo. Todo eso ahora se puede discutir lo que tú quieras, pero hay doctrinas no negociables. Ahora, hermanos en Cristo, no levanten la mano.
¿Cuántos de ustedes tienen Timoteos? Yo siempre les pregunto a los pastores, ¿dónde están tus hombres? ¿De qué me habla, hermano? ¿Cuántos hombres tienes en tu iglesia, 2 o 3 o 4 o 5, que tú estés discipulando 2 o 3 veces a la semana? Hermano, pues tenemos el miércoles reunión de oración, la femenil el jueves, un estudio el sábado y el domingo el culto. Y descubres que hay pastores que no dan ni 3 estudios bíblicos a la semana. Estoy hablando de discipulados. Discipulados. ¿Qué hizo Cristo en los 3 años y medio que tenía de vida? ¿Qué hizo? Concentró, se enfocó en 12 hombres para desayunar, comer, cenar y dormir con ellos. 3 años y medio. Predicaba a las multitudes y agarró a las mujeres samaritanas y le predicó a un hombre llamado Nicodemo, pero su concentración, su enfoque, su blanco de su ministerio fue reproducir su carácter en 12 hombres. Uno le falló y fue sustituido. Y ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Y ahora los pastores no discipulan a nadie. La oración el miércoles, la femenil el jueves, el varonil el viernes, el domingo el culto y el sábado y el domingo otro culto. Pero no están discipulando, no te agarras a 2, 3 muchachos que tú sabes que tienen el potencial de ser predicadores y lo pasaste aquí al frente a levantar la ofrenda. Nosotros en la iglesia en México lo que hacemos es, a todos los que son coordinadores, les damos la oportunidad de pasar a levantar la ofrenda o de que hagan un devocional en la iglesia el domingo para verlos. Se les ve, lo notamos cuando comunican la verdad, cuando se dirigen a la gente, cuando tienen gracia con la gente y nos comenzamos a concentrar en ellos. A ver, esa parte y esa parte. 4 o 5 me voy a dedicar a esos 4 o 5 porque veo en ellos el potencial de los futuros pastores de aquí, de esta iglesia. Ahora, si tú no estás reproduciéndote en 1 o 2 hombres, te hago una pregunta. ¿Por qué le pides a Dios que tu iglesia crezca a 500 personas? ¿Qué vas a hacer cuando tengas 500 personas y tú te vayas de viaje 15 días? ¿A quién se le va a dejar encargar? ¿A Walter Mercado? ¿Por qué crees que no ha crecido tu iglesia? Porque no tienes pilares y columnas de la verdad. ¿Quiénes son los pilares, los varones, los discípulos que tú has discipulado? Nosotros, gracias a Dios, que nos pudimos venir a Dallas después de 25 años de entrenar líderes en México. Yo tengo mis 13 pastores que son mis amigos, somos amigos entre nosotros. Yo le decía hoy en la mañana a David, que me recogió en el aeropuerto, no me hables de usted. Ya cuando vean así como chuco, como viejito, entonces háblame de usted, ¿verdad? No es cierto. Entre nosotros, ¿verdad? Tiene que haber, hermanito, ¿cómo está? Mucho gusto, a sus dones, hermanito. Y ya vamos a romper esa barrera. ¿Sabes qué? Vamos a pasar la eternidad juntos. Vámonos acostumbrando aquí abajo. Tampoco, ¿qué pasó, carnal, verdad? No te mandes, ¿verdad? Ya después de un año de conocernos, ya como Chuy y yo nos llevamos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Háblame de tú, ¿sabes? Armando, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, David? Somos pastores, pero somos amigos también. Y más entre nosotros como pastores. Necesitamos romper todas las barreras y prejuicios sociales y cómo está hermanito y ¿cuál hermanito? ¿Qué? Véngase para acá mi hermano. Y necesitamos muchas veces alguien con quien llorar, alguien con quien recargar nuestra cabeza y llorarle en el hombro. Y no nos encontramos por tantos prejuicios y ¿cómo estás? De gloria en gloria, hermano. Cálmate, Habacuc. O sea, ese hermano ya, ahora sí que ya está en el milenio. No, ¿sabes qué? Estoy mal y ¿sabes qué? Mi matrimonio anda ahorita mal y mi esposa anda cojeando. Ora por mí. ¿Cuándo hay esa confianza? ¿Tienes algún hermano en quien puedas tú decirle eso? ¿Necesitamos ayuda? No, pero el pastor tiene que ser Inmaculado Concepción. Tiene que ser perfecto, no puede nunca tener ningún problema, nunca puede tener ningún defecto, porque él tiene que ser totalmente, ¿verdad? Sin tacha, ni arruga, ni nada. Y somos hombres, y tenemos tentaciones como los hombres, y tenemos problemas en la casa y con los hijos, y mi hijo ya se brincó las trancas, etcétera, etcétera. Entre nosotros es lindo tener un cuerpo así. Yo llego con mis pastores en México y nos juntamos todo hoy cada 15 días
El hermano, ¿cómo estás tú, Martín? Pues bien, pero mi hijo anda mal y vamos a orar por tu hijo. Y tu hija, fíjate que se me fue mi hija y descubrí que tenía marihuana en su portafolio. Vamos a orar por la hermana y vamos a echarle caballería y vamos a orar por eso. Pero ahí queda en el círculo de nosotros nuestros problemas, nuestra vida íntima, nuestros secretos, porque somos amigos, porque el que divulga el secreto aparta al amigo. Si no somos lo suficientemente hombres para guardar un secreto, no te atrevas a tener amigos. En cuarto lugar, sin convicciones profundas de su fe. La apostasía entra cuando los pastores no tienen convicciones profundas de su fe. Cuando en entrevistas públicas se avergüenzan del Evangelio e inclusive niegan a su Señor. Hubo un predicador en México muy famoso, me reservo su nombre. Lo entrevistaron en la televisión, lo entrevistaron en el Auditorio Nacional, lo entrevistaron los periodistas. Nunca mencionó a Jesús y hasta le dijeron, oye, ¿qué es cierto que eres cristiano? Nunca quiso dar ni el plan de la salvación y en una reunión que tuvo, ¿verdad?, negó que Jesús era el único camino. ¿Saben ustedes que nosotros no podemos ser así? Tenemos que ser de una sola pieza. ¿Saben cómo se llama esto? Falta de integridad. Una persona íntegra, la persona de integridad viene de la Biblia, porque dice la Biblia que Dios lo que dice, lo hace. Una persona íntegra es aquella persona que lo que dice, lo vive. Si yo digo algo y no lo vivo, me comienzo a desintegrar mi personalidad. Cuando una persona se comienza a desintegrar, es cuando no tienes las suficientes convicciones para mantenerte firme ante tus amigos, en Navidad, ante tu jefe, soy cristiano, sí, ¿y qué? Cuando te mantienes ante la gente, ante el público, en Israel, en el Medio Oriente, en España, aquí, en el trabajo, con tus amigos íntimos, a donde quiera que vas, eres el mismo. No tienes una cara en tu trabajo y otra cara en la iglesia y otra cara con los hermanos. Tú no puedes ser así. Porque ¿qué pasa? Te comienzas a desintegrar. Y esto es lo que los psicólogos llaman esquizofrenia. Mente dividida. Antes de que se tratara que había personas con múltiples desórdenes de la personalidad, ya en Santiago 1 nos hablaba el Espíritu Santo de que el hombre el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esa palabra, el hombre de doble ánimo, la palabra ánimo, suche, significa alma. En otras palabras, la persona dividida en su mente. La persona desintegrada es imposible que sea constante. Es imposible que mantenga el mismo paso. Y nosotros tenemos que tener convicciones profundas de nuestra fe. Y Dios nos va a probar a todos. A ver si es cierto que tú vas a reaccionar cuando alguien demande de ti la esperanza y las virtudes de Jesucristo, si vas a contestar y no te vas a avergonzar del Evangelio de Jesucristo. En quinto lugar, la apostasía va a entrar también cuando los pastores o los ministros del Evangelio se conviertan en mercenarios del Evangelio. Hace algún tiempo me hablaron por teléfono de un lugar en Centroamérica. Hermano Dulcin, queremos que venga usted a tener una campaña. Sí, con mucho gusto. ¿Cuánto nos cobra? De eso Chuy ha hablado bastante. ¿Cuánto nos cobra? Le dije al pastor, ¿de qué me está usted hablando que cuánto les cobro? Pues sí, porque el evangelista que tuvimos aquí la semana pasada nos cobró $500 la noche. Y nos dijo que traía traje oscuro y traje gris, que podía tener lagrimita o sin lagrimita. Que necesitaba una limusín en el aeropuerto y hotel 5 estrellas también para poder llegar y aceptar las condiciones. Y además un contrato que le dijera que si, aunque no se levantara ofrenda, le diéramos $500 la noche. Yo le contesté a sus hermanos, ustedes tienen la culpa por invitar a esa clase de mercenarios. Si alguien llega a nuestra iglesia y no me importa que sea cantante y me dice un cantante, cobro tanto, no vienes ni te vuelvo a invitar a mi iglesia.
¿Cómo debemos nosotros, ante esta presión, porque esto es normal ya, ahorita es normal absolutamente que cobren, y es normal que también en todos los congresos cobren, es normal ya. Antier recibí otra invitación de un evento en México, 350 pesos por persona, si pagas en septiembre, 400 si pagas en octubre, y 500 pesos el día anterior al evento. ¿Y qué evento era? 2 predicadores americanos y hasta con pantallas. O sea, ¿qué hay cuando se hace algún evento con el motivo de hacer dinero? Se perdió el amor al Evangelio. Cuidado cuando cualquier evento que hagamos nosotros tenga el propósito, la motivación de hacer dinero o para levantar fondos. En 1 Corintios 9, el apóstol Pablo, regresando a la pureza del Evangelio, dice el versículo 16, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Gratuitamente. Imagínense ustedes que nos regresemos a los tiempos de Cristo. Y ahí por la Palestina, gran conferencia de la noche de Jesús y Juan el Bautista, 250 denarios la entrada. Estará aquí Santiago y Pablo y Pedro, 300 pesos la entrada. El otro día tuve un agarrón con unos pastores en México tremendo, en un café de una iglesia muy grande en Puebla, y yo por eso no me invitan. Oye, Armando, que andas predicando estas cosas, sí, con mucho gusto. Vamos a la palabra, nos sentamos ahí sin argumentar, sin calentar los ánimos, vamos a orar antes y vamos a abrir la Biblia y vamos a ver qué dice la Biblia. Y comenzaron a decirme estos hermanos pastores, eran 3 contra mí. Mira, Armando, ¿qué quieres que hagamos? Invitamos a 4 predicadores, tenemos que pagarles a los 4 hospedaje por 3 días. Tenemos que pagarles el vuelo de avión, Nueva York, México, Puebla, México, Veracruz, México, y el otro que viene de Sudamérica, tal cosa. ¿Qué quieres que hagamos? Aparte tenemos que dar una ofrenda por lo menos de $1,000 a cada uno. Les dije, muy sencillo, antes de invitar a cualquier predicador, lo que la Biblia nos muestra es que veamos con cuánto vamos a construir. Si no tenemos para levantar una torre, no la construimos. ¿Quién va a ser los predicadores? La iglesia. ¿Tenemos un fondo para esto? No tenemos un fondo, entonces nos esperamos a tener ese fondo y no vamos a invitar a 3, vamos a invitar a 2, y menos a 6, ahora son de 6 y 7. Y con ese pretexto cobran 500 pesos la entrada. Entonces, no es la voluntad de Dios siempre que traigamos a 6 o 7 predicadores y congreso, y creer que eso es la voluntad de Dios cuando estamos tratando de despelucar a la gente del dinero. Hasta los guaraches les quitan el congreso. Hasta el reloj acaban entregando en el congreso. Entonces, no inviten, si no hay dinero, no se inviten, no hacemos la campaña, porque si la obra de Dios es, Dios provee. La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. Decía George Mueller, un hombre de Dios que sostenía 2,000 huérfanos en Bristol, Inglaterra, por 7 años. Con pura oración sostuvo a los huérfanos sin pedirle nada a nadie. Pero ahorita es normal, ¿saben desde cuándo? Creo que los 90 para acá o del 85 para acá. Ya es normal que en todas las campañas, en todos lados, se cobre. Y esto no es la voluntad de Dios. La apostasía está haciéndonos apartar de la palabra de Dios. La palabra tiene que presentarse gratuita. ¿Qué es lo que hacemos? Levantar una ofrenda. Hace muchos años yo tuve el privilegio, en el 82-83, de pasar 2 días enteros con un hombre de Dios que es el que más almas ha ganado en el siglo pasado, de quien también se le calumnió y se le dijo miles de cosas, el doctor Billy Graham.
Estaba en Acapulco él, y yo lo había conocido en Nashville porque fui de intérprete con un grupo de pastores cuando le invitamos a que viniera a México a predicar. Estuvo en la Arena Coliseo, le quitaron el Estadio Azteca, la Iglesia Católica, por cierto. Y después de la campaña, pues tuve la oportunidad de traducir al licenciado López Portillo, el expresidente de México. Cuando entramos a Los Pinos, de ser el traductor del doctor Billy Graham, y él comenzó a mandarme correos para que cuando él llegara a Acapulco quería platicar conmigo. O sea, qué humildad de hombre, ¿no? Y ¿quién soy yo para que este hombre se preocupe? Un predicarcillo que vivía en Acapulco, ahí andaba en aquel tiempo yo de misionero en la sierra, ahí comiendo tortillas duras y atún durante 3 años que fui misionero en la Sierra de Guerrero. Y me dice Billy Graham, quiero que vengas a mi casa, voy a estar 2 días en un departamento prestado en Acapulco, quiero que vengas a comer, a cenar y a desayunar con Ruth, con mi esposa y conmigo. Entonces fui con mi hermano, estuve los 2 días con él, todo el día ahí en la alberca con él, sentado con él, platicando con él, él orando por mí. Y me dijo, mira Armando, cuando Dios me puso que yo fuera a una nación, nosotros en la Nación Billy Graham nos pagamos el avión, nos pagamos el hotel, nos pagamos todos los gastos. Nunca les pedimos a los pastores que nos den nada. Ellos recogen la ofrenda, y si nos quieren dar una ofrenda, que nos los den. Y si no nos las dan, Dios nos bendice por otro lado. Pero es la forma como operamos. Nunca Billy Graham jamás cobró, y si ustedes fueron a alguna cruzada de él, jamás se cobraba la entrada. Nunca. ¿Y qué pasó cuando vino la caída de los grandes líderes en Estados Unidos, que la gente dejó de ofrendarles? La única organización a la que le seguían ofrendando era la Nación Billy Graham, porque fue un hombre de integridad. Todavía le llaman Mr. Clean, el señor limpio, intachable, íntegro, porque era la forma de operar de Dios. Pero se acabaron las cruzadas evangelísticas y comenzaron los congresos y comenzó la gente a hacer dinero. Yo recuerdo en los 90, familiares míos, Armando, vamos a un congreso, vamos a traer, ahora se trata de traer personalidades. Mira, jala mucha gente y vamos a invitarlo, no porque Dios nos mande, sino porque jala mucha gente, y mientras más gente jala el predicador o el cantante que sea famoso, más cobramos, más lana nos entra, y todo tiene ese propósito de hacer dinero. ¿Vamos nosotros a regresar a la palabra de Dios? ¿Vamos nosotros a hacer lo que la gente dice? ¿O vamos a hacer lo que dice el Espíritu Santo? Y finalmente, los falsos profetas. En el libro de Jeremías, que es el más grande dedicado a los falsos profetas en el Antiguo Testamento, Jeremías, que le decían el profeta llorón. ¿Cómo lloró Jeremías por la apostasía del pueblo de Dios? En el capítulo 14, versículo 14, dice Jeremías, me dijo Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Hermanos, esto es bien delicado, y con esto quiero terminar. Las lenguas existen, claro que existen. El don de profecía existe, claro que existe. Los profetas existen, claro que existen, pero también existen las falsificaciones. Si alguien viene y me dice, Armando, traigo una palabra para ti, y me dice, por ejemplo, Dios me compartió que te dijera Jeremías 29:11, y voy a la Biblia y dice Dios, mis pensamientos para ti son de paz, de prosperidad, para que alcances el fin que yo tengo para tu vida, y en ese momento yo estaba necesitando esa palabra, yo voy a entender que esa hermana que me trajo esa palabra verdaderamente tiene el don de la profecía. Pero si alguien viene y me dice, tú eres el apóstol de las naciones, y de tu iglesia surgirán ríos de agua viva que regarán América Latina, etcétera, etcétera, voy a entender que cualquier cosa que alabe mi ego, nos encanta que nos adulen, esto es normal del ser humano, voy a desconfiar de eso, porque no es el propósito de Dios adular nuestro ego, porque Dios humilla y Él enaltece. Entonces, si alguien comienza a buscar ser guiado por profecías y no por la Biblia, vas a ser engañado.
¿Qué quiero decir? Que hay cristianos que están buscando, llega un hermano, una palabra, que me diga el Señor y que me guíe a través de la palabra del hermano, ¿qué tengo que hacer en mi matrimonio o con mi iglesia? Y ese hermano que está buscando una palabra, no paga el precio de leer, memorizar, estudiar, meditar la Biblia día y noche. Y quiere un camino más corto, donde la voluntad de Dios le sea revelada a través de una sopa marucha. Una profecía marucha. Ya todo quiere que sea instantáneo. Y vas a ser engañado. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía, no la profecía. La palabra de Dios dice que la profecía está encerrada y Cristo es el Espíritu de la profecía. Y si no es el Espíritu el que te guía aquí en la palabra de Dios y estás oyendo algo extrabíblico, vas a ser engañado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora, como decía Chuy hace unos momentos, todos son apóstoles y todos son profetas ya. Ya todos los libros que me llegan a mí dice profeta fulano de tal, apóstol fulano de tal, o los apóstoles fulano de tal. Yo siempre les pregunto, ¿verdad? ¿Saben ustedes lo que es un apóstol? ¿Saben ustedes quiénes son verdaderamente los autorizados para autonombrarse o que la gente les diga apóstoles o profetas? Inclusive si lo eres, no te digas apóstol, dite siervo inútil. Es lo que somos, siervos inútiles. Tenemos el privilegio de ser usados por Dios y no estar tratando de exaltar o resaltar a través de un título de autoridad lo que somos, porque delante de Dios todos somos iguales, no hay consentidos, no hay privilegiados, no hay judío, no hay griego, no hay gentil, todos somos siervos inútiles, que Dios nos ha dado el privilegio de poder servirle en espíritu y en verdad. Bueno, hermanos, pues acabó el tiempo y con mucho gusto Chuy y yo estamos para tener 10 minutos de contestarles respuestas. Chuy, si quieres venir aquí arriba también, nos apedrean juntos, man. No me dejes morir solo.